Ya estamos aquí, buenas noches. El contrato de adjudicación de las obras para implantar la zona de bajas emisiones continúa paralizado. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León mantiene las medidas cautelares contra este contrato que asciende a 3,5 millones de euros. El equipo de gobierno ha anunciado que recurrirá la sentencia a la vez que avanza en la nueva ordenanza. Esa sentencia de la que se nos ha dado traslado va a ser recurrida, sin perjuicio que desde el área de movilidad se está trabajando en la nueva ordenanza, porque una de las causas para mantener las medidas cautelares es la falta de normativa, de ordenanza municipal. Y hoy hemos conocido que se ha adjudicado la cafetería Polisón por 10 años y un importe de 3.000 euros al mes. Tras la firma del contrato y la licencia correspondiente, arrancarán las obras de adecuación que costarán 100.000 euros y que pretenden recuperar el aspecto que lucía la cafetería en su apertura allá por los años 50. La 19ª edición de los premios Zarcillo se celebran en Burgos. Esta mañana han comenzado las primeras catas a ciegas. Nuestra comunidad es la que más muestras presenta en este concurso. Leticia Gutiérrez. 90 catadores internacionales decidirán en Burgos cuáles son los mejores vinos del 2023. Entre 1.450 muestran, una gran parte de ellas internacionales. Nuestra comunidad autónoma vuelve a demostrar en estos Zarcillos todo su potencial. Y ya paso a presentarles quienes están hoy con nosotros en la mesa de actualidad. Por un lado, Baudilio Fernández Mardomingo. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Muy bien, ¿y vosotros? Divinamente, gracias. Me alegro mucho. A su lado, Manolo Manso. ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo va todo? Pues muy bien, estupendamente. Estamos en primavera, que es lo más importante. Va a empezar a llover este fin de semana, han dicho, luego todo muy bien. Bueno, creo que levemente, tampoco... Bueno, hace falta para el alarmes, campo. Alarmes. Yo siempre insisto que llover es bueno para nuestro campo. Sí, desde Somos luego, una comunidad eminentemente rural y el sector primario es muy importante para nosotros, para Burgos y para nuestra comunidad. Desde luego que sí, pero bueno, que al final siempre acaba lloviendo, quiero decir. A eso voy. Eso es lo que hace falta. Eso es. Y hoy nuestra invitada nos va a arrojar luz sobre la nueva reforma de las pensiones, qué cambios supondrá y sobre todo en qué nos afectará a los ciudadanos. Ella es abogada y profesora de la Universidad de Burgos. Con nosotros Teresa Temiño. Buenas noches, Teresa. Buenas noches. Gracias por acompañarnos, un placer. Igual, el placer es mío. Enseguida vamos a desarrollar el tema por el que has tenido la movilidad de venir. ¿Es fácil de entender este cambio? Lo voy a intentar. Voy a intentar hacerlo fácil de entender. ¿Crees que, solamente a modo titular, es positivo para los pensionistas del futuro? A priori sí. Ahora ya veremos a ver cómo se paga. Bien. Buen interrogante. Pues enseguida vamos a hablar de eso, Teresa. Gracias también por acompañarnos. Vamos a mostrarles algo que es trending topic en Twitter en este instante. Vean las siguientes imágenes porque van a ver lo que sucedió en la mañana de ayer en las Cortes Regionales. La procuradora socialista Rosa Rubio defendía una iniciativa para habilitar ayudas a las personas celíacas, momento en el que el presidente de la Junta abandona, como están viendo, el Pleno. El PSOE ha denunciado que lo que hace el presidente es una peineta a una de sus procuradoras. Fernández Mañueco ha explicado que se trata de un gesto involuntario y que quien le conoce bien sabe que ese no es su estilo. Desde el Partido Socialista, Luis Tudanca ha dicho que debe pedir disculpas. Bueno, quien analiza con detenimiento las imágenes se dan cuenta que es un gesto involuntario, que además estoy a espaldas de los que se han sentido ofendidos. Y desde luego quienes me conocen bien saben que no es mi estilo y no, de verdad, sinceramente no tengo nada más que decir. Yo le pediría que al menos pidiera disculpas. Es que no espero nada más de él. No espero que cambie su comportamiento porque lleva siendo el mismo desde que fue investido presidente de Castilla y León. Bueno, va peor, lamentablemente va peor. Pues ahí está el debate. Baudilio Fernández Mardomingo, ¿gesto involuntario o peineta? Pues no tengo ni idea, pero hay que explicarlo muy bien, desde luego, y hay que creerse cosas. Yo creo que estamos en un contexto, a este Parlamento nuestro no había llegado el estercolero que existe en las Cortes de Madrid, pero si esto es cierto, pues parece que está llegando. Yo creo que es una señal de poco respeto a los ciudadanos, que somos ya no solo los que les hemos nombrado representantes nuestros, sino los que les pagamos.
Manolo. Bueno, yo no tengo por qué no creer a Mañueco y los demás tampoco, ¿no? Si él está diciendo que no es una peineta, habrá que creerle y en sí ya es una disculpa, porque si ha hecho la peineta y dice que no, pues el que se está engañando es él solo, a mí no me engaña lo más mínimo. Supongo que no lo habrá querido hacer intencionadamente, sino es que es bastante absurdo, por otra parte. No entiendo muy bien a qué venía todo eso. El único que sabe la verdad, como ha dicho Mar Domingo, Baudilio, es él. Y por tanto, pues él sabrá. Yo creo que no da más de sí. Tampoco nuestro presidente no se caracteriza por el mal estilo, ni el insulto, ni a veces se le acusa de pocos movimientos, no precisamente de muchos. Por lo tanto, no sé si es intencionado o no, lo sabe él. En definitiva, yo creo que están amplificando algo que no tiene demasiada importancia por parte de Tudanca y acusarle de mal educado o tal, pues hombre, no es lo habitual. Él no ha hecho nunca esas cosas. Será la primera vez. Sí, eso es cierto y el parlamentarismo tiene muchos recursos y en esta Cámara, en esta última legislatura, está habiendo unas broncas imponentes. El parlamentarismo tiene muchos recursos para no llegar ahí, con lo cual démosle el beneficio de la duda. Sí, la verdad que lo decimos habitualmente, ¿no? Que últimamente son más los llamativos titulares de este calibre que las políticas que realmente se hacen en beneficio de los ciudadanos de esta región, ¿no? Que eso sí que da un poquito de pena. Eso, Rafa, perdona que te Sí. cuente, eso es lo que verdaderamente es preocupante, ¿no? Que nos quedemos en esto y no en lo que se estaba aprobando o en lo que se estaba pidiendo o en lo que se estaba debatiendo, que es lo que tiene que tener enjundia y no una tontería de este calibre. Pero es que últimamente estamos más en la política de la crispación y de sacar de quicio las cosas que de gobernar para los gobernados, que es lo que nos interesa a los ciudadanos. Pero el hecho ha existido, nuestra obligación es contarla y que luego cada uno valore lo que estime conveniente. Vamos a cambiar de asunto porque nueva puesta en escena de la Policía Local de Miranda de Ebro. Se hace tan solo unos días, coincidiendo con la visita de la ministra de Transportes, se manifestaban en calzoncillos. Hoy han hecho lo propio, pero simulando un entierro. Ellos siguen pidiendo que el ayuntamiento se siente a negociar esas mejoras que solicitan desde hace meses. Es increíble que el Ayuntamiento de Miranda de Ebro, Manolo, además a muy pocas semanas de unas elecciones municipales, muy claro tiene que tenerlo Aitana Hernando y muy segura de sí mismo, para que se niegue a hablar con ellos. Pues sí, y más siendo tan ocurrentes. Yo solamente por oírles me sentaría, viendo a gente tan ocurrente merece la pena escucharles. Me parece las performances que hacen son cachondas, por lo menos es la forma de calificarlas que tengo, ¿no? Y yo creo que debe verlo. No sé, Aitana Hernando estará muy segura y que esto no la va a suponer un desgaste. Pero independientemente que haya elecciones o no, supongo que la policía local de Miranda de Ebro no son señores que tienen la cabeza mal puesta o tal, y las reivindicaciones serán sensatas, medianamente sensatas. Entonces conviene sentarse, escuchar, intentar llegar a acuerdos. Otra cosa es que tengan que ceder las dos partes, no solamente una, como cuando se negocia suele ocurrir, ¿no? Que es una cesión de las partes. Y más allá de la forma de escenificar que tienen ellos, que es muy llamativa efectivamente para que salgan en los medios de comunicación y se les oiga, ya que no se les escucha, por lo menos que se les oiga, pero el problema de calado es el que nos contaba uno de sus representantes en esta mesa hace unas cuantas semanas, que estuvo aquí con nosotros, es que hay días que en Miranda de Ebro no hay ni una persona en la calle vigilando. Días puntuales, pero hay días. Ese es el problema de calado. Por eso las negociaciones tienen que activarse. Hombre, el Ayuntamiento de Miranda, este ayuntamiento nunca se ha caracterizado por la transparencia ni por el diálogo. Su mayoría absoluta aplasta, con lo cual, ¿qué necesidad tienen, lo digo con ironía, ¿no?, de dialogar con la policía, de dialogar con la oposición, de dialogar con nadie? Aitana Hernando lleva unas pocas mayorías absolutas y bueno, por ahí transcurren. Si no las castiga el electorado, pues sigamos por ahí, que es mucho más fácil. Pues nuestro apoyo a la Policía Local de Miranda, que sabemos que también ellos lo están pasando muy mal porque no están dando un servicio que se merecen los mirandeses. Ojalá este conflicto se solucione cuanto antes. Vamos a otro asunto muy polémico. El contrato de adjudicación de las obras para implantar la zona de bajas emisiones continúa paralizado. Hablamos de Burgos ahora, ¿eh? El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León mantiene las medidas cautelares contra ese contrato, que asciende a 3,5 millones de euros. El equipo de gobierno ha anunciado que recurrirá a la sentencia a la vez que avanza en la nueva ordenanza.
esa sentencia de la que se nos ha dado traslado va a ser recurrida, sin perjuicio que desde el área de movilidad se está trabajando en la nueva ordenanza, porque una de las causas para mantener las medidas cautelares es la falta de normativa, de ordenanza municipal. Van a recurrir, dicen desde el equipo de gobierno, pero la realidad, Baudilio, es que es un proyecto que se está ralentizando mucho la zona de bajas emisiones en la capital. Bueno, ya hemos comentado otras veces Sí. las circunstancias de este ayuntamiento. 3 años de absoluta inacción y de repente se nos ocurre hacer todas las obras a la vez y sacar toda la normativa a la vez. Lo de la zona de bajas emisiones, que ya se sabía que tenía que existir, se podía haber empezado a implementar, no a implementar, a mover la maquinaria administrativa hace bastante tiempo. La segunda parte es, seguimos trabajando en elaborar la ordenanza. Uno que tiene cierta experiencia de 7 años en elaborar órdenes, una ordenanza, creo que tardará un máximo de 2 mañanas en elaborarse, ¿no? Seguimos elaborando la ordenanza. Oiga, ¿está usted esculpiendo letra a letra en el Monte Rushmore? Pues una ordenanza se hace en 2 mañanas y a partir de ahí se puede sacar el contrato de la zona de bajas emisiones y cualquier tipo de contrato. Es absoluta inacción y absoluta inoperancia. Manolo. Pues yo creo que es voluntario. Recordemos que es un recurso motivado por el Grupo Municipal Popular, que es el que denunció determinados aspectos. Efectivamente, faltaba, el Grupo Popular llevó al Tarcil el recurso por no tener la ordenanza obligatoria que tenía que acompañar a la implantación de la zona de bajas emisiones y, por tanto, al contrato. Yo, en contra de lo que mucha gente dice, yo creo que es adrede. O sea, que el grupo de gobierno, en este caso el alcalde de La Rosa, no ha querido implantar la zona de bajas emisiones y no ha querido hacer la ordenanza. ¿Con qué objeto? Con el objeto de no perder votos, porque es un tema muy polémico, muy problemático y limita el acceso al centro, al Burgos Central, en anillos, va a limitar en anillos a determinados vehículos el acceso, por necesidades ambientales, mediante la medición del contenido en CO2 de la atmósfera, etcétera, etcétera. Eso hace que donde se implanta, como ocurrió con Manuela Carmena en Madrid, con la zona de Madrid Central, provocó una oleada de reacciones contrarias. Entonces, el alcalde de La Rosa, que otra cosa tendrá, pero medir políticamente lo que hay que hacer, sabe medirlo, sabe perfectamente que si tira para adelante, que si hubiera tirado para adelante con la ordenanza y con la zona de bajas emisiones, le iba a costar votos en las elecciones. Por tanto, la solución es, pues estamos trabajando en ello. Sabe perfectamente que aunque recurra, no va a dar tiempo antes de las elecciones a hacer absolutamente nada en este aspecto, como no lo querían hacer, no lo iban a hacer, independientemente del recurso al Tarcil o no. Es más, casi habría sido mejor dejarle sin recurso y que se viera obligado a hacerlo. Hubiera sido bastante mejor, sí, para demostrar que no se quiere hacer. Va a pasar con esto igual que con la licitación del nuevo Mercado Norte, del que hablaremos un poquito más tarde. Antes de ir con nuestra invitada, con Teresa Temiño, les contamos que Isabel Díaz Ayuso ha roto en público con Vox. La presidenta de la Comunidad de Madrid dice que no se va a dejar arrastrar por la deriva del partido de Abascal, que en los últimos meses no ha apoyado los presupuestos del gobierno de Díaz, ni Ayuso ni su plan fiscal. Porque en muchas ocasiones nos hemos entendido, pero desde luego la deriva que ha tomado su partido a mí no me va a arrastrar con ella. Ya cuando han decidido que el enemigo soy yo y por tanto lo paga Madrid, ahí ya sí que es cuando les digo cada uno mejor por su cuenta. Ya sabemos que cuando Ayuso habla, sube el pan y sienta cátedra. Esto puede ser un mensaje también que tiene que adquirir como suyo Núñez Feijóo, Manolo. Bueno, estamos en época electoral y en Madrid se está jugando la mayoría absoluta. Ayuso, hay encuestas que la sitúan en la mayoría absoluta. Parece que Vox sufre un cierto desinflamiento en la Comunidad de Madrid y Vox también tiene que diferenciarse, porque claro, si no se diferencia, pues la gente va a decir para votar un sucedáneo voto al original. Entonces yo creo que esto se encuadra en un mero movimiento electoral que Feijóo no es que va a seguir, es que ha apoyado públicamente esta mañana, ha hecho manifestaciones diciendo que sí, que Vox no había apoyado los presupuestos, que había dejado este año entero ya sin presupuestos a la Comunidad de Madrid y que estaba colaborando con el infierno fiscal que pretendía Pedro Sánchez y el Partido Socialista en la Comunidad de Madrid. O sea, que no es que le siga, es que lo ha apoyado radicalmente. Baudilio.
A mí me parece perfectamente coherente lo que ha hecho Ayuso. Si tú y yo somos socios y no apoyas mis presupuestos para marcar territorio, pues la sociedad la podemos extinguir perfectamente. Otra cosa es lo del plan fiscal, que a mí me gusta ahondar en esto del plan fiscal de Ayuso. Yo también juego a ser Ayuso. Cuando un porcentaje importantísimo de las empresas de España tienen el domicilio fiscal en Madrid y tributan en Madrid, yo también juego a bajar impuestos. ¿Por qué no? Y esto es una idea que lanzo a nuestros representantes políticos. ¿Por qué no implementamos unos planes fiscales que hagan que las empresas que tienen centros de producción en muchos sitios tributen en cada centro de producción, en cada comunidad autónoma? En Burgos, no voy a nombrar, pero hay un montón de ellas. Bueno, vamos a ir al BBVA sin ir más lejos, tributa en Vizcaya. No tiene beneficios el BBVA en Burgos, el Banco de Santander tributa en Cantabria. Hay otras muchas que tributan así. Yo también juego a rebajar los impuestos cuando resulta que me los estoy comiendo todos. Yo creo que aquí tendría que haber un poquito más de seriedad a la hora de la recepción, a la hora de la implantación de los impuestos y a la hora de la distribución, por supuesto. Pues dicho queda, de dinero vamos a seguir hablando con nuestra invitada Teresa Triviño, que ya es abogada, profesora de la Universidad de Burgos, que viene a hablarnos de la nueva reforma de las pensiones. Teresa, gracias por haber continuado con nosotros aquí pacientemente esperando, ya llega tu turno. Hablamos de reforma. ¿Algo nuevo hay? ¿Qué es lo que ha cambiado principalmente? Bueno, yo creo que para hablar de la reforma, que evidentemente hay cambios, quizás es más adecuado situarnos en el contexto de cómo se produce esta reforma. Evidentemente es un dato cierto que la población está cambiando, que la población española se está envejeciendo, que somos muchos los del baby boom, que llegaremos en un plazo medio, o llegarán en un plazo medio, a obtener pensiones. Y venimos de una situación en la que además del envejecimiento activo se produce una circunstancia adicional, y es que la tasa de natalidad cada vez es más pequeña. Luego hay que conjugar dos factores. Cada vez hay menos cotizantes, cada vez, además, los procesos productivos son tales que van a determinar también menos necesidad de cotizantes o menos necesidad de mano de obra física de personas, y cada vez son más las personas que van a acceder al sistema de pensiones, pero además que duran más años. Porque ya no solo es que vayamos a ser más personas las que alcancemos a corto plazo la edad de jubilables, sino que es que los jubilados viven muchos más años. Entonces, esto obligó ya desde hace unos años, desde el 2011, a plantearse modificar el sistema de pensiones y, sobre todo, pues todos lo hemos conocido, la pensión de jubilación. Pensión de jubilación que ya en el 2011, pues esa reforma venía más dirigida a tratar de alargar el número de años que se tenían en cuenta, pues para bajar un poco el precio, o sea, el importe de esas pensiones, para tratar de alargar la vida de las pensiones. Además, pues en el año 2013 se añaden otros factores, otros elementos que dicen, bueno, las pensiones hay que hacerlas sostenibles. Para hacerlas sostenibles nos vamos a inventar dos instrumentos. Uno, el índice de revalorización anual. Vamos a revalorizar las pensiones, pero no con el IPC, un poquito menos. Y fijan unos porcentajes, que es eso que ha sido tan discutido y que ahora ha sido el elemento que más ha cambiado. Y luego el segundo elemento, que era el factor de sostenibilidad, que como nos hemos dado cuenta que cada vez que accedemos a la pensión, a cualquier pensión, en concreto la de jubilación, el tiempo de duración de esa prestación cada vez es mayor, pues se hace una regla inversa y se dice, bueno, en función de lo que yo calcule que vas a vivir por la situación en la que está en ese momento el índice de expectativa de vida, voy a corregir el importe de la prestación. ¿Cómo se mide eso? Pues son unos cálculos actuariales que cada año te van diciendo cuál es la expectativa de vida que hay, que hay. Ahora mismo la expectativa de vida de los españoles además es de las más altas del mundo, sí. Es la segunda más alta. Sobre esos parámetros, ¿qué sucedía? Pues que las pensiones iban a bajar, es decir, el poder adquisitivo, no la pensión iba a bajar, el poder adquisitivo con esas pensiones cada vez iba a ser menor. Bueno, ahora se plantea una reforma que cambia radicalmente eso. Dice, vamos a hacer que las pensiones se acomoden a la situación real, es decir, vamos a tratar de que las pensiones suban. ¿Esto es un aporte, me preguntabas antes, es un aporte positivo? Pues hombre, a priori,
que suban las pensiones, a cualquier pensionista pregúntaselo, te va a decir que evidentemente sí. ¿Qué es lo que sucede? Claro, que para poder subir las pensiones hay que reformar el sistema, y eso es lo que hace esta norma. Esta norma dice, las pensiones máximas, para hablar de pensiones vamos a primero introducir un concepto, y es que todos los años el Gobierno publica cuál es el índice, cuál es la pensión mínima, nadie puede cobrar menos de una pensión mínima ni más de una pensión máxima. Y si cobras más de una pensión, la suma de esas pensiones que cobres también tiene que estar dentro de esa franja de la pensión máxima, o sea, dentro de ese límite de la pensión máxima. Entonces, en ese abanico entre la pensión mínima y la máxima, dicen, bueno, ahora vamos a subir la pensión máxima. ¿Y ¿cómo vamos a actualizar las pensiones? Pues vamos a actualizar esas pensiones máximas con el IPC. Pero además, a partir del año 2025, o sea, hasta el 2024, con el IPC, pero a todas las que se generen a partir del 2025 y hasta el 2050, además de con el IPC más un incremento de un 0,115. Y a partir del 2051 hasta el 2065, que es donde ya se supone que va a haber concluido esta reforma, vamos a subir un poco más, y es el IPC más un abanico, un arco que va a ir subiendo progresivamente cada año, la ley da esa subida porcentual anual, desde un 3,2 que subiría en el 2051 hasta un 20% que subiría en el 2065, es decir, la pensión máxima sube mucho, o sube de forma importante. Además, dicen, hay otro elemento que ha salido, bueno, que sale recientemente y que además viene siendo muy discutido, la famosa brecha de género. La brecha de género, que todos sabemos lo que es, pero bueno, por explicarlo brevemente, supone que las mujeres están teniendo ahora, las que se jubilan ahora, que en su día atendieron a sus hijos cuando fueron madres, pues como han tenido periodos de cotización más cortos y han tenido lagunas de cotización, pues tienen esos agujeros. Voy a ser vulgar explicándolo para que me entendáis, sí. Esas lagunas, esos agujeros de cotización que se rellenaban de una determinada manera, y ahora voy a explicar cómo han cambiado, y lo que hace esta norma es, dice, bueno, pues vamos a que siempre que haya una brecha en la pensión de jubilación que supere el 5% entre las de los hombres y las mujeres, vamos a rellenar esas lagunas, vamos a hacer una ficción. Y es que esas lagunas de cotización que tienen las mujeres en esos periodos, que ahora vamos a ver cuáles son, que se van a computar para su pensión de jubilación, se van a rellenar. Y se van a rellenar por el 100% de la base mínima de cotización de ese mes en concreto, durante 48 meses. Esto ya se hacía. Ahora, ¿qué es lo que se va a hacer? Pues del mes 49 al mes 60 también se van a rellenar al 100%, y a partir del mes 61 y hasta el 84 al 80% de la base mínima, que ahora se rellenaban al 50%. Luego, el importe que se va a regalar a efectos del cálculo de la prestación, pues va a hacer que estas personas tengan una pensión mayor, más digna. Es decir, con eso pretenden corregir ese perjuicio económico que sufren como consecuencia de la brecha de género. Bien, de momento tenemos claro que suben las pensiones máximas, se intenta paliar la diferencia motivada por la brecha de género. Las mínimas no hemos hablado, ¿se suben también? Bueno, sí, se publican las mínimas, es que esas no había tanto problema, porque la mínima se iba subiendo, el problema era la máxima. ¿Por qué? Pues porque tú puedes estar cotizando, y ahora vamos a ver por qué el problema era la máxima, tú puedes estar cotizando por un determinado tope y realmente lo que luego vas a percibir de pensión es mucho menos que lo que te correspondería hipotéticamente por lo que habías cotizado. Esa era la que planteaba siempre más problema, porque la pensión mínima, incluso, ya no solo es que suba, las pensiones de jubilación para mayores de 65 años con cónyuge a cargo van a subir de forma significativa con un índice multiplicador de 1,5 veces sobre la que se estaba haciendo actualmente. Luego esas también, pero esas no, quiero decir, esas es más fácil corregirlas, lo que era más difícil corregir es la máxima. ¿Qué es lo que pasa con estas pensiones y con esto? Para entender el tema de las pensiones, quizás habría que
aunque sea someramente, explicar rápidamente un concepto, que es cómo se calculan estas aportaciones al sistema. Todos hemos oído hablar del término bases de cotización. ¿Qué sucede? Pues que la orden de cotización que cada año se publica lo que hace es hasta ahora determinaba una base mínima y una base máxima por la que, en función de cuál era tu actividad profesional, en qué grupo de cotización estabas, cotizabas entre una base mínima y una base máxima. Ahora eso también va a cambiar. ¿Por qué? Pues porque el sistema hay que rellenarlo. Entonces, si tú, por ejemplo, ganabas 6.000 euros al mes, había una base máxima de cotización. Nadie podía cotizar más de los 4.070, por ejemplo, que era donde estaba el tope, nadie podía cotizar más de eso, de tal manera que tú ganabas 6.000, pero cotizabas por 4.000. Claro, también es verdad que cuando te llegaba la hora de cobrar la pensión máxima, si a ti en el cálculo de la pensión que se había hecho con esas bases de cotización, si el cálculo de la pensión te salía 3.900, tampoco ibas a cobrar 3.900, porque también ibas a cobrar la pensión máxima. Es decir, se topaban las bases de cotización porque las pensiones se topaban. La base de cotización es esa cantidad que, en función de lo que uno cobra al mes, utiliza la tesorería, vamos, el sistema de la Seguridad Social para establecer el porcentaje que hay que pagar. Es decir, nosotros por cada dinero que ganamos al mes, una parte se la pagamos a Hacienda, a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, a través del IRPF, y otra parte se la pagamos para rellenar la caja de las pensiones a través de las cotizaciones a la Seguridad Social. Es una forma vulgar de decirlo, pero de esta manera se hace. ¿Qué pasa? Que con esas bases de cotización, con esas cantidades que se ha cotizado al sistema, es con las que luego se hace el cálculo de las pensiones. Ajá. Entonces, al subir ahora las bases, las pensiones máximas, si suben las pensiones máximas y suben también las pensiones mínimas, tenemos que rellenar la caja. Oye, Teresa, con esta reforma también se está intentando acallar esas voces que desde hace ya varios años vienen diciéndonos, por ejemplo, los del baby boom, ¿no? Que no van a cobrar las pensiones. ¿Se intenta callar esos rumores? Yo creo que sí, vamos, creo, desde luego así se ha vendido por el Gobierno, que con esta reforma se va a poder garantizar que todo el mundo tenga esas pensiones. Y, hombre, a priori, con lo que ahora voy a explicar de cómo van a subir las cotizaciones, a priori el estudio económico, que, hombre, sorprende que hay un estudio que le van a posponer hasta el 2025, que digo yo que mejor sería tenerle hecho antes de hacer la reforma, pero bueno, en cualquier caso, a priori con esta fórmula sí se van a poder cubrir. Otra cosa es cómo van bajo qué elemento repercute o a quién repercute cómo se va a pagar. ¿Por qué digo esto? Porque la reforma que más se ha oído hablar, que es la de la jubilación, es la que está en boca de todos, de la reforma o de los primeros borradores que había hasta la actual redacción de la norma, pues traducido viene a ser lo siguiente. Ahora mismo se dice 25 años, realmente no son 25 años porque las pensiones de jubilación se calculan en meses, pero bueno, son 300 meses, que son los meses que corresponden a 25 años, y se dividen entre 350. Actualmente se calcula así la pensión de jubilación, y se cogen los 300 meses inmediatamente anteriores al mes previo al hecho causante. El hecho causante es el momento en el que te jubilas. Entonces, ahora mismo se hace así. ¿Qué es hacia dónde vamos? Se va hacia una reforma en donde se van a coger, en vez de 25 años, en vez de 300 meses, se van a coger 27 años, 324 meses. Ahora, ¿cómo se hace? El sumatorio de esos 300 meses se divide entre 25 por 14, porque tú cotizas en 12 meses, pero luego cobras 14 pagas. Las extras, etcétera. Por eso se divide entre 14. Entonces ahora se suman esos 350 meses y se dividen entre 350. Ahora, a posteriori, se van a sumar 324 meses, por eso digo que no son años, son meses, y se van a dividir entre 378. ¿Tiene importancia esto de que sean meses y no años? Sí, claro que la tiene, porque yo por ahí estaba oyendo en la prensa de que te quitan 2 años. Hombre, si te quitan 2 años, te puede que
no es lo mismo que te quiten 2 años que te quiten 24 meses, porque si te quitan los 24 meses peores, efectivamente es más favorable que si te quitan años enteros, aunque sean años peores. Luego, la reforma va hacia eso. Tampoco es cierto que a partir de mañana vaya uno a poder pedir la pensión y vaya a decir, bueno, elijo entre 25 años o 27. No es cierto, esa reforma entra en el 26 y entra de forma progresiva. Es decir, en el 26 se van a poder elegir entre 300 meses o 302, en el 27 entre 300 meses o 304, en el 28 así de forma progresiva. Has dicho que ya esta reforma está planteada para que sirva hasta 2060, te he entendido, ¿no? Bueno, por lo menos se considera que a esa fecha ya va a haber concluido, aunque hay revisiones. ¿Quién puede intentar creer que esto no se va a reformar en pocos años, otra vez? Yo, visto las veces que en los últimos años ha cambiado la pensión, yo a todo el que viene por mi despacho le digo, antes de jubilarte vuelve, por si acaso, lo que te estoy contando es distinto. Permíteme que vaya a la mesa, porque tenemos que seguir con más cosas, si quieren que aclaremos algo más. Solamente me voy a permitir deciros una cuestión, y es que, claro, esto hay que pagarlo. Entonces, solamente un inciso voy a hacer, y es que las bases máximas de cotización van a ir subiendo, es decir, se va a poner, se impone ahora una cotización adicional por solidaridad, que se llama. Eso significa que por encima de la base máxima de la pensión es la que te van a utilizar a ti para el cálculo de tu pensión futura, pero por encima de esa base van a hacer pagar al que, el ejemplo que te he puesto antes, de que ganes 6.000 euros y cotices por 4.000, te van a hacer pagar en el tramo del 10% por encima de esa base máxima, te van a hacer pagar un porcentaje adicional que va a variar entre el 2,9 hasta el 5,5%. Del 10 al 50%, por encima de esa base máxima, va a haber un porcentaje adicional que varía entre el 2,5 y el 6%, y más del 50% un porcentaje adicional del 2,92% hasta el 7%. Es decir, que vas a pagar unas cantidades que luego no vas a recibir en vía de contraprestación. Y luego también el mecanismo este de equidad internacional, que se supone, intergeneracional, que se supone también que rellena esa bolsa de pensiones y que es un porcentaje que ahora mismo es del 0,1 y el 0,6%, es decir, lo paga el 0,5 lo paga el empresario, 0,1 el trabajador, y va a subir hasta el 1 que paga el empresario, el 0,2 el trabajador, que también va directamente a rellenar la bolsa de pensiones. Qué claro nos has dejado, y además no has dejado nada del tintero. Yo, una reflexión antes de finalizar este asunto. ¿La lógica no indica que la media real de todos los años trabajados de toda tu vida laboral sería lo justo? Pues hombre, depende, porque el sistema está hecho para favorecer los últimos años que en teoría son los que más has ganado, ¿no? Pero eso, en el caso de los funcionarios, es poco más. En la empresa privada no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. Tus últimos años sean los más prósperos. Quizás sea al revés, que a medida que vas siendo más mayor te van relegando, incluso despidiendo, y son los años más difíciles. Por eso digo que en caso de funcionarios sí. Porque sigues cotizando y sigues trabajando, pero en la misma categoría. La única duda es la sostenibilidad de este sistema. Eso iba a decir. Porque con esto se garantiza que sea. Yo ignoro todo lo que se puede ignorar de las pensiones. No he echado nunca las cuentas. Sí que sé lo que nos gastamos porque lo hice de vez en cuando los informativos. La gran pregunta es: ¿esto es sostenible? Con el empleo que tenemos, con el paro que tenemos, con el subempleo que tenemos, ¿esto es sostenible? Yo supongo que durante 2 o 3 años, y el próximo gobierno, sea el mismo o sea otro, si hace un ejercicio de autosinceridad, tendrá que reformarlo. Mira, y no te olvides lo que ha dicho Teresa, y la longevidad, que eso es muy importante. Es que yo creo que hay, sobre el papel, lo que yo os he contado, aquí, ¿quién dice que no es mejor sistema que el anterior? Si sobre el papel, evidentemente sí. Y teóricamente, si se obtienen los ingresos que parece que se van a obtener con estos factores correctores, pues también. Pero claro, primera reflexión, ¿sobre quién está pivotando directamente el que se nutra la caja de las pensiones? Solo sobre el trabajo. O sea, si os dais cuenta, yo estoy mencionando que hay dos imposiciones más de gravamen, pero solo sobre el trabajo, Es decir, tú quieres mantener este sistema de pensiones, a mí me parece estupendo, pero habrá que buscar el dinero
a ver cómo se busca el dinero, porque ahora mismo solo lo estamos sacando de donde pensamos que va a salir, del trabajo. ¿Pueden soportar los empresarios este sistema? A mí me parece muy difícil. Yo las 4 cuentas que he hecho me parece muy difícil. Y luego hay un elemento que es muy fácil de valorar. La reforma del 11, que realmente es la misma que está ahora poniendo Macron en Francia, o muy parecida. La reforma del 11 fue consensuada y estuvieron de acuerdo todos, patronal y sindicatos, es decir, que se dieron cuenta que efectivamente algo había que cambiar porque con la vaca no daba más de sí, es decir, la tarta da para lo que da. Esta reforma, por algo, no es consensuada y esto yo creo que para mí es el primer error. Cualquier cuestión que pretendas que tenga duración en el tiempo... no ha dicho que sí, efectivamente. Claro, cualquier... Porque no les han llamado. No, y porque a ver quién paga esta broma. O sea, quiero decir que sobre el papel salen las cuentas. De todas formas, fijaros cómo son los franceses. A mí me da mucha envidia esta gente, como en Francia, ¿no? Que ellos están protestando que pasan de jubilarse de 62 a 64 y nosotros aquí estamos en 67. Estamos ahora mismo, hay una opción entre 65 y vamos a los 67, pero estamos en régimen ahora de progresión. Y tan pechis, aquí no pasa nada. Bueno, y acabaremos en los 70. Bueno, eso ya sería una exageración, ¿eh? No es una exageración, es una realidad. Pero dentro de poco. O sea, los 70 es una realidad. Hay una diferencia con Francia. Cuando en España se aprueba esto por el gobierno, es un momento muy duro. Estamos en una crisis económica brutal y todo el mundo entiende que el sistema no es sostenible. En Francia no hay esa crisis en este momento y los franceses son belicosos, ya acordaros de los chalecos amarillos, etcétera, etcétera. Luego hay un comentario que yo quería hacer, que Teresa, que como es una especialista, este ministro y el sanchismo ha descubierto la piedra filosofal, ¿no? Sí. Porque, claro, con estas reformas todo sostenible, aquí pagamos todos más, los que más ganan más pagan, se reparte. Si fuera tan sencillo como dice este ministro y con los papeles, no sé cómo no lo han hecho otros antes, deben ser muy tontos. Pero vamos a ver, si luego hay una cosa que es bien clara, que el sistema de las pensiones había que revisarlo, no hay más que mirar los pactos de Toledo iniciales, es que ya se sabía. Quiero decir que aquí nadie ha descubierto la pólvora, que los nacidos, o sea, yo soy de los años 60, los nacidos, yo nací en el 66. En mi colegio, cuando íbamos a clase, había muchas compañeras mías que eran 5 y 6 hermanos, y algunos 9, y muchos eran como yo 3, y de uno, escasísimos, o ninguno, o muy pocos. Y ahora... Muchas dudas ahora sobre esa sostenibilidad cuando ya hay empresas, las más grandes, que están haciendo un plan de pensiones para sus trabajadores. Claro, y luego, a ver, y luego hay otro elemento, y vosotros que sois técnicos, creo que lo sabéis mejor, en los procesos productivos cada vez, entre el Big Data, la informatización, la mecanización, cada vez necesitan menos mano de obra, es decir, el número de... Es verdad que la población ha disminuido, pero es que el número de personas activas también está disminuyendo, o sea, en todas las empresas. Si solo lo hacemos pivotar sobre las cotizaciones... Sí, es cierto lo del número de personas activas, pero no es menos cierto que tenemos 3 millones y pico de parados y un montón de gente que tiene que venir de fuera a recoger fresa y hacer un montón de cosas. No hay camareros, no hay albañiles, no hay nada, de nada, de nada. El otro día el propio Pepe Álvarez, no sospechoso de nada, ha dicho que esto hay que revisarlo, esto de que le ofrezcas a alguien un empleo y no lo quiera y siga cobrando el paro, hay que darle una vuelta. Sí, no, es la verdad que puso el foco en algo que yo pensaba, bueno, que en teoría pensábamos que estaba haciendo, pero en la práctica no se estaba respetando. Antes de terminar, que estamos como dando por sentado que es todo maravilloso, jubilarte a los 70 años, pero me refiero a que no será algo tan generalizado. Digo yo que en algún momento habrá que estipular en qué puestos de trabajo se puede hacer eso y en cuáles no, ¿no? Bueno, hombre, eso siempre ha existido. Quiero decir que... Ahora mismo no existe, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, a los notarios les han dado 2 años más y a los catedráticos, ¿no?, para poderse quedar, porque parece ser que las tareas intelectuales pues, son productivas hasta más tarde, que no las tareas físicas. Siempre ha habido incluso sectores de actividad donde la jubilación era anticipada, se podía anticipar la edad por el tipo de
por ejemplo, los mineros, estibadores, etcétera. El sector bancario, muy peligroso. Bueno, pero esos se jubilan solos. Esos se jubilan solos. Bueno, yo creo que salvo que usted que nos está viendo le toque 1 o 2 años la jubilación, tampoco se preocupe, que es lo que estamos aquí comentando, igual dentro de 3 años no tiene nada que ver. Pero bueno, por lo menos la actualidad es la que es y hoy ha sido Teresa Temiño la encargada de explicárnoslo de forma muy pormenorizada y lo más claro posible para todos ustedes. Así que Teresa, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Ha sido un placer. Realización, Rubén Miñón, vamos a precios de alquiler, por favor, que le pega mucho al asunto. Las pensiones suben, lo vamos a pagar entre todos, pero a ver cómo, porque tampoco hay personas, o abundan las personas que pueden disfrutar de una vivienda digna, aunque sea de alquiler. Hablamos de que está a punto de cumplirse 1 año de la entrada en vigor del tope al alquiler, la medida que limitaba la subida de los precios un 2%. Aún así, no deja de subir. En 2022, el alquiler en España aumentaba casi un 9%, mientras que en Castilla y León la subida fue menos pronunciada, fue de un casi 5%. Casi 1 año después de la aprobación del tope a los alquileres, los precios continúan subiendo. Los inquilinos son los que más sufren todas estas consecuencias, porque ahora con la subida del tipo de interés es imposible adquirir una vivienda y ya si la vivienda en la que vamos a vivir de alquiler resulta que tiene un precio muy elevado, no llegan las cuentas. Esta limitación no convence a los propietarios de las viviendas. No puede repercutir la subida del IPC como se la repercuten a él. Porque el señor que es el propietario, igual que el inquilino, tiene que ir a hacer la compra. Para no perder poder adquisitivo, algunos arrendadores alegan una causa de necesidad. Necesito el piso para mí, o para mis descendientes, o ascendientes, o para mi cónyuge cuando hay una sentencia de separación. Bien, perfecto, eso se puede hacer. Pero eso tiene que estar expresamente previsto en el contrato. Este mecanismo es legal si la motivación de los propietarios es real, pero si solo quieren recuperar el piso para ponerlo en alquiler a un mayor precio, los inquilinos podrían recurrir y volver a la casa con el contrato anterior. Ahora mismo les aconsejaría a los propietarios que apliquen ese 2% si están contentos con el inquilino que paga puntualmente. Otra táctica que utilizan los propietarios es que una vez que haya finalizado el contrato, seguir prorrogándolo de año en año por tácita reconducción, ya que esta renovación no está sujeta al límite del 2%. Ya han visto qué subida, a nivel nacional casi un 9%, cuando los precios están topados al 2%. La explicación obviamente, Baudilio, es en que esa obligación es para los contratos existentes, no para los nuevos, y los nuevos ya pueden pedir un precio más desorbitado y por eso se descompensa la media. Aún así, hay problemas, hay personas que tienen muchos problemas en tener una vivienda, y ahora ya hablamos incluso de una habitación en grandes ciudades, ¿no?, como Madrid y Barcelona. Sí, y yo creo que lo del tope del 2% de alguna forma ha distorsionado el mercado del alquiler. Hay propietarios que tienen posibilidades económicas y no quieren poner sus pisos a disposición del alquiler porque, y por otra parte, todos los días, esta mañana viendo el informativo, era una tragedia los inquilinos que después de 5 años sin pagar se convierten en ocupas, y de ese piso, cuando consiguen echarlos, hay que sacar unas pocas toneladas de basura para poder habitarlo. Esto es tremendo, eso es, yo creo que es imposible de controlar, pero lo del alquiler es un problema, desde luego. Lo que pasa es que nos ha pillado una época en la que, claro, poner sobre la mesa aquí un 2% de alquiler de subida y aquí un 40% de subida de hipoteca al inquilino, pues hombre, las cosas ya se ven de otra forma diferente, ¿no? Claro. Aunque hay que garantizar que todo el mundo pueda entrar a vivir en una vivienda, obviamente, en un piso, ¿no? Pero es que lo que no ha entendido este gobierno es que las medidas intervencionistas en el mercado suelen provocar estos efectos, precisamente. Sí. Lo que está ocurriendo en el mercado del alquiler es que muchos propietarios están quitando del alquiler por estas medidas del precio tope, pero esta no es la más importante. Es la ley que sacaron que permite que personas vulnerables no sean sacadas del piso, etcétera, etcétera, hace que hoy en día, con mucha facilidad, cualquier persona se declara vulnerable, porque sabemos cómo funciona la picaresca en España, y entonces los propietarios han decidido sacar del régimen de alquiler muchos pisos. Eso, cuando sacas piezas del mercado, pues las que quedan suben de precio, y entonces pues se recurre, también el propietario tiene derecho, cuando le han subido la hipoteca y cuando ha subido la inflación, etcétera, a intentar transmitir parte de ello al inquilino. Es un juego
de mercado libre. Porque Yo opino que en todo esto lo mejor es el mercado libre, no intervenido. Claro. Esto es como la antigua ley de arrendamientos rústicos, la ley de hace 35 años o 40 años. Tú tenías una finca arrendada durante mucho tiempo y en la práctica la finca ya no volvía a ser tuya. No volvía a ser tuya, era del rentero. De todas formas, aquí quizás en Burgos, más que el problema del precio, sea el problema de falta de vivienda de alquiler, ¿no? No como en Madrid, que sí que estamos viendo que apartamentos enanos o una habitación te está saliendo por un pastizal, prácticamente como un sueldo. Aquí en Burgos ese problema yo creo que todavía no lo tenemos, ¿no? Tenemos más escasez de parque de vivienda, ¿no? Yo creo que sí. En Burgos hay un detalle importante que es la universidad. En la Universidad de Burgos hace 15 días o 20 ha salido en los periódicos que tenemos como 6.000 o 7.000 estudiantes de fuera, que si lo divides por 3 o por 4, pues son 1.500 pisos que están ocupando los estudiantes. Para un profesional, un joven profesional, es muchísimo más difícil acceder a eso, porque 7.000 personas en Burgos no es lo mismo que 7.000 personas en Valladolid o en muchos otros sitios. Es una parte importante de la población que tiene necesidad imperiosa de vivienda y no tienen otras posibilidades. Luego yo creo que hay un error por parte de la administración, en este caso puede ser local o incluso autonómica, de no hacer políticas activas en materia de vivienda para jóvenes. Fíjate que estoy defendiendo el mercado liberalizado por una parte y por otra parte ahora estoy diciendo que debería haber políticas activas. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid, de la que hablábamos hace un momento con el problema de Ayuso, tiene una política activa a través de los institutos municipales y autonómicos de vivienda en alquileres para jóvenes menores de 35 años, que es donde el problema es mucho más importante, porque tienen que empezar su vida, ¿no? Y a volar solos. Y encima tenemos un problema de bajos sueldos, de subempleo. Somos el país de Europa con mayor desempleo juvenil, por si acaso alguien se olvida. Entonces, en este tema yo creo que las administraciones deben hacer una intervención con suelo público, etcétera. Hay que pensar cómo se hace, pero a favor del arrendamiento y de favorecer que los arrendadores tengan facilidades y seguridades. Claro, eso es lo más importante, porque ante la duda, si no lo necesitas económicamente, prefieres no sacar esa vivienda al mercado. Una última cuestión antes de finalizar esta primera parte. Tú que estás mucho con jóvenes, obviamente por tu trabajo como profesor en la Universidad de Burgos, así como el perfil de los deseos de los jóvenes van cambiando, antes era primero un trabajo fijo, a poder ser en el mismo sitio, ya sabemos que los jóvenes quieren movilidad, ver mundo, etcétera, pero también quieren o no exigen para su vida acceder a un préstamo hipotecario para comprar una casa. Si es que no pueden. No, pero aparte de que no puedan, hay algunos que sí y otros que no. En su escala de valores, ¿no entra eso ahora mismo? Yo creo que ocupa un segundo lugar. En nuestra época, los del baby boom, los que nacimos en los 60, teníamos eso, ¿no? Porque lo habíamos visto en nuestros padres, ¿no? Teníamos que comprar el piso, no sé qué. Ahora tienen otra escala de valor. Trabajo fijo, comprarte piso y casarte. Eso es lo que... Y el coche. Sí, pero tratándose de Madrid, yo creo que hay mucha gente que busca piso porque en Madrid en muchos sitios no se pagan menos de 800 y pico euros por una habitación. Eso te iba a decir, ya es barato. Y con eso se paga una magnífica hipoteca, una hipoteca de mucho dinero. No en Madrid, una hipoteca aquí se paga, ahora con el 4% del Euribor ya menos. Sí, desde luego. Antes de marcharnos, Badoglio, tú que eres veterinario, ¿qué te parece el impacto de la ley de bienestar animal de cara a las tiendas de mascotas que, por ejemplo, van a tener prohibido no podrán vender ni perros, ni gatos, ni hurones, por ejemplo? ¿Qué te parece? Pues me parece que es una ley ideológica como la mayor parte de las cosas que hace este gobierno. Una ley para que no se han guiado en absoluto de los profesionales. He hablado con el presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España. No les han hecho caso ni en una coma. Hace una semana justo, estuve comiendo con una directora general del Ministerio de Agricultura que estuvo sentada con los promotores de la ley. No les han hecho caso ni en un guión. Vamos a ver, si estamos acostumbrados a tener mascotas, estamos acostumbrados a comprar y vender mascotas, esto tiene un impacto enorme. Pero es que la ley tiene muchísimas otras derivadas y no me he leído el proyecto, no está publicada todavía. La ley tiene la derivada que es muchísimo más fácil hacer la eutanasia en el hospital a un señor o a una señora o a un trans
que eutanasiar a un perro en una clínica veterinaria. Otra derivada es la de asistencia veterinaria obligatoria, es decir, un ayuntamiento como el de Carrias, que creo que tiene 3 habitantes censados, o el de Jaramillo Quemau, que tiene 4 habitantes censados, tiene que tener un veterinario a su disposición por si hay algún problema con algún perro. Pero estamos locos, oiga, estamos tontos, estamos tratando de humanizar a los animales y tratando de animalizar a las personas. Y yo creo que como estén un poco más tiempo, objetivo conseguido. Pues hasta aquí nuestra mesa de actualidad de este jueves. Ha sido un placer recibiros a vosotros en este caso, Manolo Manso y Guadalupe Fernández Mar Domingo. Hablamos en próximos días, que descanséis. 2 minutillos y venimos con asuntos importantes como la previsión del tiempo para todo el fin de semana y más cosas. Últimos instantes de Noticias 8, edición noche, para contarles que 90 catadores van a formar parte del jurado de una nueva edición de los premios Zarcillo 2023, el único concurso ibérico de vinos, y gran participación internacional con 12 países invitados. Los premios se van a conceder el domingo, pero ya sabemos los nombres de los Zarcillo de honor. Leticia Gutiérrez. 90 catadores internacionales decidirán cuáles son los mejores vinos del año en esta 19ª edición de los premios Zarcillo, que se celebra en Burgos hasta el domingo. A concurso 1.450 muestras, la mayoría de nuestra región. Un cuarto de los vinos son internacionales y el país invitado en esta edición ha sido Alemania. El domingo se desvelarán los premios Zarcillo, también el de oro y el de plata, en esta edición que pone de manifiesto el valor de los vinos, sobre todo de nuestra comunidad autónoma, en el único concurso ibérico de vinos. Una garantía de que alguien sin ningún interés pues le ha gustado tu vino y verás tú lo que haces comercialmente con eso, y situar a Castilla y León como una región, un foco de atención en el mundo del vino en general, un foco donde se desarrollan eventos que tienen una calidad y un prestigio internacional. Es importante esta promoción y esta imagen del vino, una buena imagen del vino en contra de lo que desde muchos sectores se demoniza. Ya queda menos para el fin de semana, el primero de la primavera, así que Daniel Angulo, buenas noches. ¿Nos va a acompañar el tiempo estos días? Hola Rafa, muy buenas noches. Bueno, hoy hemos tenido nubes medias, hemos tenido viento también del suroeste y a pesar de eso las temperaturas han sido muy suaves, con máximas que en el norte han llegado a 22-23 grados y 19 hemos llegado a alcanzar aquí en Burgos capital. Mañana tenemos cambio. Vamos a mirar el mapa a ver qué es lo que pasa. En el mapa previsto vemos esa gran borrasca de la Atlántica situada al oeste de las Islas Británicas y vemos que asociada a ella hay un frente frío, pero un frente frío que vemos que está deshecho. Cuando está así, que no está compacto como aquí, es que se está deshaciendo. Por eso mañana esperamos lluvias a primeras horas de la mañana sobre todo, pero van a ser débiles. En el norte de la provincia podrían ser chubascos con tormentas. Ya digo que eso va a ser a primeras horas de la mañana. El que no se levante pronto ni se va a enterar. Luego ya durante el día las nubes irán dando paso a claros y por la tarde, incluso al final de la tarde y por la noche, los cielos quedarán despejados. Mañana van a bajar un poco las temperaturas por la llegada de ese frente, pero un poquito. Va a seguir el ambiente suave. Cuando sí que bajarán será mañana por la noche y sobre todo en la madrugada del sábado y al amanecer del sábado, que será fresco, con mínimas de 0 o 1 grado. El sábado, sin embargo, va a ser una jornada soleada, con vientos del suroeste que arreciarán por la tarde y con nubes que alternarán con claros. El domingo llega otro frente, también con algún chubasquillo, poca cosa por la mañana, y este día sobre todo, ojo, el domingo, vientos fuertes del oeste, vientos que nos van a traer aire más fresco y que van a hacer que bajen las temperaturas. Así que vemos un fin de semana típico primaveral, con algo de lluvia y sobre todo con viento el domingo. Así nos marchamos. Gracias como siempre por informarse con nosotros. Descansen y si quieren, mañana más. Buenas noches.